Gracias. Gracias por estar aquí. Y bueno, lo primero que yo quería preguntar, y para empezar la charla, yo tengo el gusto de conocerlos a ambos desde hace un buen tiempo. Alguna vez los entrevistamos muy al principio de la revista Líderes Mexicanos, que este año cumplimos 25 años, entonces ya es un buen. Y lo primero que quisiera es, Fede, que nos contaras un poco de la historia de Ocesa, porque hoy en día lo que ustedes están haciendo y con todo lo que se han ampliado, tú eres parte fundamental de esa historia junto con Alejandro Soberón, y me gustaría que quisieras una especie como de recapitulación muy breve de cómo empezaron y cómo hemos llegado hoy en día a lo que es Ocesa. Mira, gracias primero que nada por la invitación. Buenas tardes a todos. Y sí, fue hace casi 25 años o más de 25 años que empezamos, y todo empezó con la concesión del Palacio de los Deportes. Prácticamente una cosa llevó a la otra, es decir, que cuando ya estaba la concesión del Palacio de los Deportes, que era un recinto que hace 30 años o hace 25 años le costaba a la Ciudad de México, tenía, en fin, las instalaciones estaban en fin, había una escuela ahí de aeróbics, pero después había gente viviendo, había camiones de basura con basura arriba de la basura, es decir, había silos de bodegas que estaban repletas de cosas, me acuerdo un detalle chistoso, eran zapatos como del 40 y tantos, unos zapatos que en el temblor del 85, en fin, regalaron a México, pero claro, en un zapato que parecía un esquí, y había no sé, 10,000 zapatos ahí tirados que no se pudieron utilizar. Y eso empezó con los conciertos, y una cosa llevó a la otra. Significa que, pues bueno, empecemos a hacer un concierto, y claro, y cómo vendemos los boletos, los vendíamos, repartíamos la fila 1 a una tienda de discos, que era Disco Sorba en la zona rosa, y otro Sorba en Satélite. Y eso nos llevó a, bueno, ¿y por qué no buscamos un sistema de boletaje que pueda vender los boletos? Porque como los vendemos es francamente ridículo, ¿no?, estar repartiendo los boletos duros, y eso nos llevó a tener y a pedir una licencia con Ticketmaster, y después de la licencia de Ticketmaster a manejar y operar un inmueble, y después a manejar otro inmueble, a construir uno, en fin, nos llevó una cosa a hacer una compañía de alimentos y bebidas, y en fin, todo fue creciendo, y una compañía de seguridad, porque no teníamos nada, no existía nada de eso en el país. Y para irme acercando más a lo que tiene que ver con teatro, que es un poco la razón, es que sentíamos que había un espacio vacío que podríamos nosotros ocupar de la producción de grandes musicales, y que los teatros que había o que existían, ¿no?, había uno en fin, con mucha tradición, pero que no pudimos llegar a un acuerdo comercial, y nos vimos en la necesidad de arreglar un teatro que fue el Teatro Orfeón, que casualmente hoy está cerrado por en fin, por un litigio que tenemos ahí con los propietarios. Pero lo que te quiero decir es que había como muchas oportunidades de una producción que hicimos en 90 con Morris Guiber y nosotros, unos osados que no sabíamos nada de teatro, y montamos el primer musical tipo Broadway cuando los boletos costaban 75 pesos, y nosotros dijimos, pues si vamos a hacer cosas internacionales y de calidad internacional, los boletos tienen que subir a 400 pesos, y resultó que sí se podía, y que de ahí fuimos haciendo cosas nuevas, obras nuevas. De ahí fue nuestra sociedad con Morris, a partir de ahí empezó nuestra relación, y empezamos a tener una relación pues muy buena, muy fructífera, muy productiva, en lo que yo me iba a Argentina, Brasil, a España, a abrir exactamente los mercados de esos países para resolver algo básico en los musicales, que era un musical por sí solo en México no podía resolver los costos, había que dividir el costo de la producción entre 4 países. Entonces, para resolver un problema que teníamos, nos tuvimos que ir a resolver un problema más grande, que era generar 4 teatros o 3 teatros adicionales al de México para poder repartir ese costo de producción en esos 4 países. Ahora, Morris, tú tienes también una historia muy importante en la de industria y sí, del teatro. Cuéntanos un poco cómo inicias, cómo es que empiezas con el mundo del teatro. Mira, yo vivía la misma historia que vivía Federico con Ocesa.
al mismo tiempo tenía literalmente 18, 19 años produciendo teatro y soñaba con hacer los grandes musicales. Mi sueño era Los Miserables, era mi misión en esta vida y no encontraba con quién hacerlo, porque no existía una empresa con la infraestructura, con la imaginación, con las ganas, con el capital, sobre todo con las ganas de tomar esos riesgos. Entonces de pronto un día apareció Ticketmaster, que fue mi primer contacto con el grupo, y al poco tiempo me presentaron con Federico y me dijo: queremos hacer los grandes musicales. Yo vine un poco decepcionado porque había intentado hacer Los Miserables 3 veces y no lo había logrado, y de hecho estaba a punto de renunciar a mi profesión, porque ya hice en el teatro todo lo que podía yo hacer como individuo. Había hecho muchas obras, 20 años de carrera era mucho tiempo. ¿Cuál fue la obra más importante que hiciste en esa época antes de Ocesa? Híjole, me regresas el cassette durísimo. Yo creo que hice muchas obras que, bueno, fueron importantes para mí. Ahora pienso en Magnolias de Acero, por ejemplo, Adorables Enemigas, que fue muy legendaria, por Carmen Montejo y Marga López. Que Plantón, que fue el primer musical mexicano de alto nivel, que realmente era de alto nivel y que su época marcó la vida de muchísima gente. Hoy me doy cuenta que eso fue muy importante en su momento en el Teatro San Rafael, que era una osadía realmente hacer un musical mexicano en el teatro más importante, y sí lo logramos, y en esas estábamos cuando apareció Ocesa. Hicimos esta feliz simbiosis, pues que llevamos casi 20 años, otros 19 años juntos, y hoy somos dos divisiones muy claramente diferenciadas entre sí: los grandes musicales de Broadway, las obras de cámara, que funcionamos de una manera armoniosa, y creo que es un ejemplo de cómo, sumando voluntades, se pueden lograr grandes cosas. Ahora, Federico, ustedes, al volverse los dueños o los manejadores de muchas de estas locaciones importantes, se convirtieron en una especie de expertos en audiencias, ¿no? En captar audiencias, en interesarlas con conciertos, con espectáculos, como el teatro, con muchas otras cosas. ¿Cómo construyes eso? O sea, ¿cómo construyes desde el punto de vista de negocio, en términos de que vas a tener audiencias y que vas al final a llenar un lugar y que eso va a representar ser un negocio, que al final de cuentas es lo que tienen que lograr? ¿Qué tipo de espectáculos traes? ¿Cómo haces esa construcción? Yo creo que esto está dividido en 2 etapas y voy a abundar un poco con el propósito de esta reunión y con lo que decía Morris. Yo creo que hubo una etapa en la que a lo que nos dedicamos es a satisfacer la demanda del contenido que todos los mexicanos ya querían, que era traer a los grandes artistas que nunca habían venido a México, y era la primera vez de Madonna, y la primera vez de Paul McCartney, y la primera vez de los Rolling Stones y de Billy Joel. Esas primeras veces estábamos satisfaciendo una demanda, ¿no?, de todos nosotros que nos gustaba la música y que por primera vez venía. Y en una segunda etapa, ahora que Morris menciona lo de Qué Plantón, el empezar nosotros a generar nuestros propios productos, nuestro propio contenido, ¿no? Regresando al asunto del contenido, que es que creo que vamos, o que tenemos nosotros, de tener que inventarnos contenido, es algo que tenemos que hacer más claramente y más profundamente. El contenido internacional, en el caso de los musicales, está por acabarse, de los musicales exitosos, que es lo que nosotros nos hemos dedicado más, a lo que se refería Morris, de los musicales de gran formato. Es una aventura más de Ocesa, y las obras de cámara tienen que ver más con lo que hace Morris. Los musicales de gran formato, ya vinieron Los Miserables, ya vino El Fantasma de la Ópera, ya vino Wicked, ya está El Rey León. ¿Y luego qué? ¿Qué queda por traer? ¿Y qué queda por traer? Porque la gran pregunta es si el público va a los musicales famosos o va a los musicales. Y si va a los musicales, se abre la segunda disyuntiva, que es, claro, va a los musicales que le gustan y que tiene éxito, como Mentiras, que tiene 9 años en cartelera, y que son productos que ya generamos nosotros. O Verdad o Reto, o en fin, Si nos dejan, Bésame mucho, musicales de un formato grande, pero que es una apuesta de contenido de nosotros. En ese sentido, Morris, creo que todos entendemos la fuerza que tienen esas producciones internacionales, ¿no? El talento que hay en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en otros países, para generar esos contenidos. Y esto que dice Federico creo que es muy importante. Pareciera ser
y es parte del concepto de este evento. Pareciera ser que hay una falta de talento en nuestro país para generar contenidos de muchísimo mayor nivel y que no solo tuvieran éxito aquí en México, sino que además pudiéramos exportarlos. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo ves la industria? ¿Qué nos falta? ¿Por qué no estamos produciendo estos contenidos que debíamos de producir, que se exportaran y que tuvieran impacto global? Mira, yo creo que más que falta de talento había falta de oportunidades, y es precisamente lo que logramos con OCESA al traer a toda esta gente del resto del mundo, de Inglaterra, de Estados Unidos, técnicos, directores de escena, directores musicales, supervisores de producción. Nosotros fuimos aprendiendo como esponjas. Entonces, toda esa sabiduría que ellos traen por toda la tradición que tienen y la industria que tienen, a lo largo de todos estos años nosotros fuimos aprendiendo. Y cuando digo nosotros, no me refiero a Fede y a mí únicamente, sino a todo nuestro equipo de trabajo, y a partir de ahí es donde efectivamente hemos ya generado 5 musicales propios nuestros, que son Bésame Mucho, de gran formato, Qué Plantón, de gran, Bésame Mucho, Mentiras si nos dejan, que fue verdaderamente exitoso. Hoy tenemos este pequeño musical que se llama Verdad o Reto, que es un gran experimento para nosotros, que además está funcionando. Pero también hay que ver una cosa, muchos de los musicales que hemos hecho en estos años ya fueron desarrollados en México. Por ejemplo, Jesucristo Superestrella, aunque tuvimos un par de colaboradores de fuera, la producción, la escenografía, todo fue diseñado y realizado en México, igual que con José el Soñador, Dulce Caridad. Muchos de estos proyectos ya no fueron franquicias traídas totalmente de fuera, sino desarrollados en México. Lo que te quiero decir con esto es que hemos aprendido mucho en el camino, y hoy nos hablamos de tú con todos los productores de teatro del mundo, con todos. Ahora, en ese sentido, ¿dónde ves huecos que todavía falta más talento? Porque, por ejemplo, yo veo que en la parte de actuación tienen muy buenos actores mexicanos que los suben a las obras de teatro, pero tú que conoces la industria, ¿dónde verías esas todavía huecos? Sobre todo para la gente joven que diga, a ver, en este ramo hay una oportunidad porque hay muy pocos musicalizadores o temas de esto o del otro. En la parte de generación de contenidos, ¿dónde ves esa falta de talento? Creo que faltan productores. En el teatro faltan productores de teatro realmente profesionales. Hay hoy en día muchísimos jóvenes, pero muchísimos que se están dedicando a producir teatro y van aprendiendo, como nos tocó a nosotros, en la práctica y sobre la marcha. Creo que hemos hecho una gran escuela, aunque suene pedante, esa es la verdad. Hay una gran escuela y hay muchos productores que se están desarrollando, y es lo que más falta nos hacía, porque en cuanto a talento actoral, directores musicales, directores de escena, escenógrafos, tenemos para dar y repartir, de verdad, para dar y repartir. Falta, si me permites, lo que creo que falta es que más escritores mexicanos participen y que más escritores mexicanos cuentemos nuestra historia. Yo lo que decía hace mucho tiempo, cuando tuve la oportunidad de trabajar en cine, que también hicimos cine, pasamos por ese proceso, que es contémonos nuestras historias, y entonces dejaremos de contar y de traer a Titanic o de traer, en fin, musicales internacionales que no nos dicen nada a nosotros. Qué increíble sería traer ¿cómo se llama? El de Book of Mormons. Increíble. Y ya lo pedí y estoy tras él, y luego digo, ¿funcionará en México? ¿Habla o no habla? ¿Y cuántos otros no hay en el mundo que realmente no nos hablan a nosotros? Entonces creo que lo que hace falta son escritores que generen ideas, que cuenten nuestras historias, y un caso perfecto de eso es Mentiras. Es una música que nos es súper familiar, los mexicanos estamos atrapados en los 80s, ahí hay una prueba de ello, Mentiras, ¿no? Entonces creo que una historia mexicana nacional que nos hable es lo que nos hace falta. Ahora, en ese sentido también hay que aceptar que los modelos de negocio no siempre son sencillos, ¿no? Muchas de estas producciones se dan en países de primer mundo, como Estados Unidos, como países europeos, en donde la capacidad de compra de los consumidores es mucho mayor, hay un volumen mucho más grande de gente que puede asistir a estos espectáculos, lo cual hace que sean, digamos, negocios que tienen un nivel de facturación
muchísimo más elevado por el mercado en el que se encuentran, y eso les permite generar producciones mucho más complejas, sofisticadas y caras y todo. Aquí finalmente es un mercado diferente, es un mercado muchísimo más chiquito que el mercado de los Estados Unidos. ¿Cómo han logrado esto? ¿Cómo han logrado traer esas fórmulas y lograr que sea negocio en México? Yo creo que cuando hablamos de una franquicia, digamos, una obra internacional que viene a México, sí, no tiene que ser más, si es un talento y si es una producción de nivel internacional, tiene que tener precio internacional. Lo que le estás quitando es el avión y el hotel, ¿no? Y el traductor cuando vas a Nueva York o cuando vas a Londres, porque para el caso de los grandes musicales lo que estás viendo es exactamente lo mismo, la misma calidad, la misma factura de un musical de Broadway. No me cabe la menor duda, lo puedo con certeza, con seguridad, me puedo atrever a decirlo, porque estás viendo exactamente lo mismo. Cuando hablamos de producciones nacionales, creo que lo que hay que hacer es tener un nivel de riesgo menor, pero sí superior al que normalmente tenemos, porque lo que pasa es que hablamos solo de los éxitos, pero nosotros a un nivel de inversión grande hemos hecho un musical. Uno de los primeros que yo hice fue Houdini, la magia del amor. Pues no creo que lo hayan visto, porque pues la verdad es que fue muy mal. A mí me gustaba, pero fue muy mal. Y luego hicimos otro que se llamaba Selena, el musical. Yo dije, claro, con la música va a ser suficiente en el Teatro Blanquita. Pues no, tampoco fue tan bien. La verdad es que escenas muy bonitas, pero no funcionó. Entonces, claro, hablamos de los que funcionan, pero en Broadway y en el cine y en la generación de contenido, el porcentaje de bateo es lo que te define, pero es bien difícil conseguir un porcentaje de bateo de cada cosa que hagas, es un éxito. Eso no es cierto. El que tenga la fórmula, que la comparta, porque no hay manera de, generando contenido, saber que esto más esto da éxito. No, esto más esto a veces es zapato y no tiene nada que ver con lo que te imaginaste. ¿En ese sentido has encontrado que el mercado mexicano está dispuesto a pagar los precios de los boletos, de los espectáculos que ustedes están trayendo? Sí, me da la impresión que sí, y que se está generando, gracias al artículo 226A del estímulo fiscal de teatro. Hay mucho más teatro en México. Los teatros, los invito, traten de rentar un teatro. Es imposible rentar un teatro, todos están ocupados. Creemos que cada vez hay un poco de más público, y lo único que creo que nos hace falta es medir la asistencia. Nadie mide la asistencia. Año con año podemos decir que hubo más producciones, pero no sabemos si estamos creciendo o no, porque no tenemos cifras que permitan medir año con año si crecemos o no crecemos. Ahora, el mundo del teatro es tal vez uno de los medios de comunicación más antiguos de la humanidad, ¿no? Platicaba yo en mi introducción en la mañana que después de los trovadores que iban en las ciudades contando las historias de los reyes y de los héroes, atrás de ellos venían las carrozas de los circos, de los teatros, haciendo cosas cómicas para la gente y todo. Hoy estamos, no sé, a 400, 500, 600 años en el que el teatro ha permanecido y sigue permaneciendo. Es una industria a nivel global muy importante. Y en ese sentido, ¿cómo ves tú, Morris, el tema del teatro con la nueva era digital, con los medios digitales, con el YouTube, con eso? ¿Qué preocupaciones te da? ¿Qué certezas tienes? ¿Cómo ves la industria del teatro? Tiene muchas respuestas tu pregunta, porque primero que nada el teatro, gracias a Dios y a los que nos dedicamos al teatro, no puede morir, porque es el único que es en vivo. Todos los demás medios, hay algo entre el espectador y el artista, la tecnología, la cámara, la pantalla. El teatro es en vivo, es un acto de comunión que los seres humanos necesitamos, estar en el mismo tiempo, en el mismo espacio, unos contando una historia, otros oyendo esa historia, pero esta necesidad de comunicación y de coexistencia no nos la vamos a quitar nunca, porque al mismo tiempo que detestamos a los demás, no podemos vivir sin los demás. Entonces el teatro va a estar vigente siempre. Por supuesto, todos estos medios digitales de los que acabas de mencionar, que son infinitum inventados, y por ser inventados, que cada tercer día hay algo nuevo, son una competencia muy fuerte para nosotros. Tenemos que luchar para convencer a la gente que salga de sus casas, que enfrente una ciudad muy hostil, un tráfico, manifestaciones, lluvia, problemas económicos, y tenemos que lograr seducirlos para que vengan al teatro. ¿Qué estamos haciendo? Estamos usando todos estos medios intensivamente, a la velocidad que se desarrollan.
es a la velocidad que aprendemos a utilizarlos para que nos ayuden a atraer a la gente. Entonces, a la vez que son una competencia, son un complemento también. Hoy nos podemos comunicar con la gente en 2 segundos, es maravilloso realmente de poder tener esta forma democrática de llegar a tu público. Cambia todos los días, nos volvemos un poco locos porque cuando creemos que ya encontramos la fórmula, a las 48 horas ya no es válida, hay que reinventar la que sigue y volver a entender por dónde, pero por otro lado te mantiene joven y activo, y estamos todos en la empresa generando ideas y analizando lo que va sucediendo todos los días con una misión: atraer a la gente al teatro. ¿Cómo qué ejemplos nos puedes dar de cómo están usando las redes sociales para el tema de teatro? Bueno, mira, tan sencillo como esto: si tenemos una función floja por alguna razón en la semana y lo vemos, a esa función le metemos una promoción que sponsoreamos en Facebook, por ejemplo, y sabemos que vamos a tener una respuesta prácticamente inmediata. O por eso es que hoy metemos muchas novedades en nuestras temporadas. Ya no puedes hacer el teatro como antes, que era la misma obra el día que estrenabas hasta el día que terminabas, tener artistas invitados, meter algún tipo de juego durante la función con la que el público puede identificarse sin violar la esencia de la obra. Constantemente estamos poniendo atracciones adicionales, nuevas, novedades, y se lo comunicamos a la gente a través de las redes sociales, porque de otra forma sería imposible. Entonces hay un lenguaje y una comunicación abierta de manera permanente con nuestro público, y terminamos conociéndolos casi por nombre y apellido a todos y cada uno de ellos. Hubiera sido impensable e imposible hace muy poco tiempo, y hoy sucede. O sea, tú estás convencido que el teatro no va a desaparecer nunca, ¿no? No, absolutamente no, vamos a desaparecer, va a quedar al final el teatro y las cucarachas. Y desde el punto de vista de negocio, Federico, ¿cómo te gustaría ver el mundo del teatro en el futuro? ¿Qué tipo de evolución quisieras que tuviera en México todo este tema? A mí me gustaría verlo cada vez más profesional y cada vez más con más público. Es como un avión que se va a Acapulco y todavía se van con boletos vacíos. Y cuando sale el avión y cuando se inicia la función, si hay boletos vacíos es un desperdicio, porque todo lo demás ya se puso, ya está. Entonces yo me lo imagino con mucho más público, y creo que paso a paso, hace 25 años que empezamos con esta primer Bella y Bestia, de esta producción enorme que hicimos la primera vez, al día de hoy ha cambiado mucho. Mi impresión es que hay más interés, hay más diversidad, hay más grupos, cada vez está más. Y esto que sucedía, que yo veía que venía de fuera de ese mundo, hoy está cada vez más rota la raya entre lo que es el teatro culto y el teatro comercial. Empiezas a desdibujarse esa separación, y hoy parece que todos estamos hablando nada más de una cosa, que es del teatro. Y yo creo que esa es mi aspiración, y creo como Morris también, no va a morir nunca. Lo que necesitamos es más público, más información, contarnos nuestras historias, y creo que sí, perdurará y durará por muchos años. Otro gran espectáculo que trajeron ustedes fue el Gran Premio de México, que también causó, bueno, había venido, se había ido, ustedes lo habían traído también la vez pasada, ¿no? No, ¿verdad? es la primera vez. Había venido, se fue, y ustedes lo volvieron a traer. Cuéntanos un poco la gestación y por qué traer un espectáculo de ese tamaño, de ese nivel, como un Gran Premio a México. Sucede que es el acuerdo, que yo creo que de 4 voluntades o 4 grandes y afortunadas casualidades, que es que el gobierno federal consideró que era un evento importante para la publicidad y la promoción del país. La Ciudad de México también así lo consideró. Un empresario importante de México tiene muchos años invirtiendo en los talentos, ¿no? En los pilotos de muchas categorías. Y nosotros que nos dedicamos a vender boletos, o sea, nuestra profesión es organizar cosas, organizar eventos donde vengan muchas gentes. Podríamos estar ayudándote a organizar a lo mejor en el futuro, y organizar una cosa. Entonces, esas 4 voluntades hicieron posible que viniera el Gran Premio a México después de 23 años. Y la organización fue monumental, enorme, extenuante, mucho trabajo, mucha presión. Muchísima presión. Yo hubo madrugadas que a las 3 de la mañana creí que iba a tener que salir a dar una conferencia de prensa y poner mi cara de ¿qué creen? No llegamos. Me pasó muchas veces, pero no, llegamos, mucho trabajo de toda una empresa,
que se dedica a eso, y salió un evento extraordinario para los ojos del mundo. Somos el promotor del año, el año pasado, somos el promotor del año pasado, del mundial. Entonces creo que fue una experiencia muy, pues, muy importante, después de 23 años que no venía a México. ¿Dirías que es el evento más complejo que has organizado en tu vida? Por mucho. ¿Qué lo hace tan complejo? Cuéntanos un poco. Es que es un evento muy complejo que tiene muchísimas aristas, tiene cosas internacionales. Tenemos que estar hablando con el IFETEL para 430 frecuencias que hay que pedir donde se transmiten las cámaras, ¿no? Entonces, todo es muy complicado. Estás internando al país cerca de 3,000 personas que vienen nada más a trabajar. Son 5 o 6 jumbos que vienen de Austin a traer la carga de los coches. La frecuencia, hay que sortear con un nuevo IFETEL cuál es la regla que no existe en México para pedir unas frecuencias temporales, porque en realidad las necesitas 4 días. Entonces ir con el IFETEL, plantear el caso, y oye, es que esa frecuencia ya está utilizada, y entonces ¿con quién hablas? De esas 400 y tantas frecuencias hay que ir una por una. Y es el evento, creo, internacional, después de las Olimpiadas y de un mundial, el evento internacional año con año más importante del mundo. O sea, son los más grandes que hay año con año después de estos 2 eventos. La complejidad que tiene de hacer una pista de cero, de remodelar la pista, de construir un edificio nuevo, de especificaciones del concreto, del asfalto, porque la fuerza G de los coches que frenan a tal velocidad, es una cosa muy grande. Creo que fue un éxito, ¿no? Fue realmente un gran evento que puso los ojos de México en el mundo, y creo que también fue una buena experiencia para las audiencias, ¿no? Demostramos que se puede. ¿Cuántas gentes asistieron, por ejemplo, al Gran Premio? 100,000, fueron 300 y tantas mil personas durante los 3 días. Yo tuve a mi cargo esos 3 días del evento, tuve a mi cargo 6,000 personas, de las cuales al día siguiente pues ya nada más me quedaban 1,000, y al día siguiente me quedaron 800. Entonces creció de ser 20 a 6,000 personas, que ese es el gran reto de esto, que es que cada vez que lo organizas para solo 3 días en un lugar que es temporal. No es un autódromo que esté hecho y puesto año con año, y que llegues y prendas la luz y digas, pues ya nos metemos y que corran los coches. Hay que hacer muchas cosas todo el año para que se lleve a cabo. Y una cosa más que ahora veo en las carreras, porque también soy nuevo en las carreras y ahora voy conociendo un poco más, pero ahora soy nuevo en las carreras, que es que así como pasó en el cine, así como pasó en el teatro, creo que pasará también en el contenido nacional de las carreras que hoy existen. Van a tomar un nivel preponderante, y entonces ese contenido que hoy no existe en la televisión mexicana, hay muy pocas televisoras nacionales que transmiten carreras de coches, o ninguna, y todo eso es contenido que se está generando, pero no funciona la cadena porque no se ve, no tiene patrocinio, y como no tiene patrocinio, pues es medio chafita la organización, y como es medio chafita la organización, cobran poco el precio del boleto, y como es poco el precio del boleto, pues la gente no le ve importancia y no va, y se genera una cadena, una espiral para abajo, en lugar de una espiral para arriba, como creo que hemos colaborado en un par de otras industrias. Se nos acaba el tiempo, pero Morris, me gustaría hacer una reflexión final. Te has dedicado tú toda tu vida al mundo del teatro. Hoy en día los nuevos medios están llegando, hay cambios importantes. Tal vez es el breakthrough, como dicen, más importante que estamos en la industria sufriendo. ¿Cuál sería tu reflexión final? ¿Qué quisieras? ¿Cómo te ves? ¿Cómo ves el futuro? Me parece que la vigencia del teatro es importantísima, que mientras más teatro haya, tienes más antídoto contra la locura del mundo actual. El teatro realmente es importante, la gente va a él, se sensibiliza, es más humana, aunque suene a frase hecha o cursi. Creo que la vigencia y la importancia del teatro hoy es más que nunca ante el peligro de que nos deshumanicemos con toda esta tecnología. Si yo pudiera, yo haría una ley que la gente fuera al teatro al menos una vez al mes. De verdad, hay gente que no ha ido al teatro nunca jamás en su vida. Hay que construir más teatros, nos faltan teatros, nos faltan locales, hay que abrir más teatros. Hay una enorme corriente teatral en México, de la cual puedo decir en nombre de Federico y mío que estamos muy orgullosos porque contribuimos muchísimo a que esto se desarrollara, y hoy hay que apoyar a toda esta gente que se quiere dedicar al teatro. Y sí, faltan locales, falta público,
falta difusión y creo que es vital para la sociedad. Federico, desde el punto de vista de OCESA, ¿cómo ven las oportunidades en el tema de redes sociales, de nuevos medios? ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que es fundamental entenderlas, utilizarlas, porque todos los días aprendemos de ellas, como me imagino todos, y yo creo, y estoy convencido de que cada vez para hacer lo que hacemos, imagino que le pasa a cada uno de las diferentes áreas, necesitas saber más de otra cosa de lo que es realmente tu negocio. Entonces, no necesitas saber solo de teatro, ni de carreras, ni de cine. Ahora necesitas saber de muchas otras cosas más que no tienen nada que ver con tu negocio para ser exitoso. Y creo que las redes sociales, entenderlas, utilizarlas, aprovecharlas y, en fin, criticarlas y tratar de conducirlas en el beneficio de lo que haces es algo que sin duda tenemos que hacer y estamos haciendo. Nuestra base de datos de teatro, nuestros Twitters, nuestros Facebook, es decir, todo eso nos ha modificado la compra de medios, nos ha modificado la manera en que nos comunicamos con los asistentes a los conciertos, o sea, ha modificado en muy poco tiempo la visión que teníamos y el acercamiento que tenemos con el público. Pues muchas gracias a los dos. Una última que no quiero dejar de decir, hacemos cuentas que en los años que llevamos haciendo teatro nos han visto 15 millones de personas. Wow. Hemos vendido 15 millones de boletos. Muy bien, pues muchas gracias a los dos por estar aquí y gracias a todos por escuchar. Gracias.